Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Alexandra Zamora, si no nos conocemos, y eres muy bienvenido, muy bienvenida a este canal. Hoy vamos a continuar con enseñanza bíblica, pero ahora en el libro de Santiago. Santiago es un libro pequeño del Nuevo Testamento que fue escrito por Santiago. ¿Quién era Santiago? Santiago era uno de los medio hermanos de Jesús. Y en este estudio vamos a estar aprendiendo sobre una sabiduría práctica, ya que este libro contiene muchísima información, herramientas para enfrentar las situaciones del diario vivir. Así que sin más, vamos a continuar. Te recuerdo, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale un like y también dale clic a la campanita. Y lo del like es para que el algoritmo envíe este estudio a muchas personas. Entonces, muchos más puedan conocer la verdad. Así que esta es tu forma de contribuir para que la verdad llegue a muchas personas. Bueno, continuemos. Este libro está considerado dentro de la categoría de epístolas generales o cartas generales. Y lleva este nombre porque estos documentos o cartas eran cartas circulares que tenían como propósito ser leídas por varias iglesias. Es una carta que no iba dirigida a una persona específica. Por eso Santiago pertenece a las cartas generales, porque no iba dirigida a una persona, sino más bien a ser leída por varias iglesias. Y como esa, hay otras cartas paulinas que también tuvieron el mismo propósito. Esta es una carta que no fue escrita por Pablo, como veremos a continuación. El autor, hay evidencias que nos llevan a creer que el autor de esta carta es el mismo que era líder en la iglesia de Jerusalén, allá cuando tomó lugar Hechos 15, el concilio de Jerusalén. Ustedes recordarán que cuando se dio el concilio de Jerusalén era porque había aquella situación especial en la cual el evangelio había sido predicado por Pedro a Cornelio, que era un gentil, o sea, un no judío, pero también Pablo estaba por allá en Antioquía junto con Bernabé y estaban predicando a personas que no eran judías. Y bueno, entonces suscita la necesidad de hablar, de clarificar si los judíos o los no judíos iban a venir a ser discípulos de Jesús de la misma manera o si los no judíos tenían primero que hacerse judíos para luego ser creyentes. Toda esta conversación se da en el Concilio de Jerusalén, donde el Espíritu Santo convoca y se toma la decisión de que el Evangelio es por gracia, es por fe, es para todos por igual, independiente del grupo étnico de donde la persona venga, y que nadie tiene que convertirse primero al judaísmo para luego poder ser discípulo de Jesús. Esa es la conversación que se lleva a cabo en el concilio de Jerusalén. Bueno, resulta que cuando se termina este diálogo, esta conversación, nos dice Hechos 15, verso 13, cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honra de su nombre. Entonces, ¿quién tomó la palabra y habló cuando terminó la conversación? Santiago. Ese es el Santiago del que estamos hoy leyendo esta carta. Al final de esa conversación, nótese qué interesante el comentario que hace en el verso 19. Ahí en Hechos 15, sigo leyendo. Por lo tanto, yo considero que debemos de dejar de ponerles trabas a los no judíos que se convierten a Dios. Eso es el Concilio de Jerusalén, uno de los conversatorios más importantes guiados por el Espíritu Santo en el primer siglo, cuando la iglesia nacía.
por decirlo de alguna manera. Pero lo que quiero que notemos es que la persona que toma la palabra para finiquitar el asunto, para definir el asunto, que inclusive si usted sigue leyendo Hechos 15, encuentra que fue quien redactó la carta que se envió a todas las iglesias, es Santiago. Ok, ese es el Santiago que escribe este libro que se llama y lleva su nombre. Y era el líder de la iglesia de Jerusalén. Y una de las razones por las cuales les leo ese texto de Hechos 15 es para que puedan confirmar en el mismo texto bíblico por qué estoy diciendo que era el líder de la iglesia. Y además porque yo sé que como venimos de una historia católica, muchos de nosotros, podría surgirnos la inquietud de que el líder de la iglesia era Pedro, porque es lo que hemos escuchado como una tradición. Pero en el texto bíblico nos dice que muy temprano el que lideró la iglesia en Jerusalén, que es donde nace la iglesia, fue Santiago. Pablo se refiere a él como Jacobo. Así que en las cartas paulinas lo van a encontrar como Jacobo. ¿Por qué? Bueno, porque Jacobo es, no, es Santiago, es en griego, y Jacobo es en hebreo. Y se refiere a él muchas veces, Pablo, como Jacobo, el hermano del Señor. ¿Por qué? Porque es el hermano de Jesús. Y ahorita entramos a eso. No es Santiago el hermano de Juan, porque usted dirá, pero es que yo recuerdo otro Santiago. Claro, el hermano de Juan, que eran dos apóstoles, Juan y su hermano Jacob, que fue precisamente aquel apóstol que cuando que Herodes lo mandó a matar, que en esa misma noche mandó a matar a Jacob, pero metió a Pedro a la cárcel. Y unos ángeles sacaron a Pedro de la cárcel. Y luego los hermanos sacaron a Pedro de Jerusalén para que no lo mataran. Pero luego Herodes mandó a matar a Jacob. Sí, ese es otro Jacob, el hermano de Juan. Pero ahora nosotros estamos refiriéndonos a Jacob, el hermano de Jesús. Entonces, hay varios textos en el Nuevo Testamento que nos dice que Santiago fue uno de los de los hermanos de Jesús, de los tres hermanos de Jesús. Eh, de acuerdo al texto bíblico, eran cuatro hermanos, incluyendo a Jesús. Santiago era uno de ellos. El texto bíblico también nos indica que Jesús tenía dos hermanas. No es el tema de hoy, pero ya que vamos a tratar de dar evidencias de que este Santiago que escribe este libro es también el hermano de Jesús, voy a mencionar pues que también el texto nos habla de por lo menos dos hermanas. Puede que haya tenido más, pero el texto habla de dos. O sea, una familia mediana, cuatro hombres y dos mujeres, más papá y mamá. Los padres de estos medio hermanos o hermanastros de Jesús, los padres de ambos, eran José y María. Claro, Jesús, en cambio, de padre no era José su padre era Dios, porque Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y María era virgen. Recordemos que Jesús es el hermano mayor, es el primero. Ella era virgen, María era virgen. Entonces, ella después de que da a luz a Jesús, pues ella tiene su matrimonio con su esposo José y como una buena creyente, como una buena mujer, como una mujer que entiende que tenemos responsabilidades para con el cónyuge y viceversa del varón para con la mujer, también hay responsabilidades. Ella cumple con sus deberes matrimoniales y entonces, pues ella coincide y da otros hijos, que son los que aquí estamos mencionando. Y yo les voy a mencionar el texto para que usted tome nota, lo lea luego y pueda confirmar que lo que estoy diciendo está en el texto bíblico. Mateo 13:55 lo menciona. Y también Marcos 6:3. También menciona a los hermanos y a las hermanas. Yo voy a leer Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero? Están hablando de Jesús. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón?
¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Este es un texto en el cual Jesús está llegando a Nazaret y la gente decía, pero oigan, ¿no es este el hermano de Jacob, de José, de Judas, de Simón? ¿Y aquí no están también sus hermanas? O sea, ¿cómo es que está hablando estas cosas? ¿Cómo está hablando estas maravillas? O sea, si este muchacho creció aquí, jugó aquí, pateó la bola de fútbol aquí, o sea, y ahora resulta que está hablando con esta sabiduría de esta manera, haciendo estos milagros. Eso es lo que se estaban preguntando, a lo que Jesús les contesta, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y este versículo nos puede ayudar un poco y nos puede dar ánimo a todos aquellos que estamos sirviendo a Dios, que somos creyentes hace un tiempo y que hemos tratado de que el Evangelio llegue a nuestra familia y el Evangelio no es recibido por nuestros familiares. ¿Por qué lo digo? Porque de alguna forma nos puede dar consuelo que el mismo Jesucristo lo declara porque él mismo vivió esta situación con su familia. Ustedes están oyendo que las preguntas que se están haciendo ellos, los vecinos de Jesús, es, bueno, ¿y este? ¿Por qué habríamos de creerle a este? Como posiblemente su familia diga, pero bueno, pero ¿por qué yo le voy a creer hoy a mi mamá? Si la verdad es que yo la he visto gritar, yo le he visto decir tal y tal cosa y ahora viene a hablarme de vida eterna y de Dios. O sea, como con qué autoridad. Muy parecida a la experiencia que tuvo Jesús. Como tal vez algunos de ustedes digan, pues si yo la vi borracha y ahora viene a decirme a mí que no tome. ¿Mm? Por ejemplo. Entonces, que este versículo pues nos ayude un poquito a poner bálsamo y a entender que es muy difícil para nuestra familia muchas veces poder reconocer a Dios en nuestra vida porque nos conocieron con todas nuestras inconsistencias, nuestras debilidades y les cuesta y lo que es peor es que todavía seguimos teniendo inconsistencias y debilidades, simplemente que ahora Dios mora en nosotros por fe. El texto bíblico entonces nos cuenta que Jesús tuvo 4 hermanos hombres, 2 hermanas mujeres, por lo menos que nosotros sepamos, de acuerdo al texto, y recordemos que los hermanos de Jesús no creyeron en él, que muchas veces se burlaron de él, inclusive, y está en el texto bíblico. Santiago, el escritor de este libro, creyó en Jesús después de la resurrección. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que después creyó? Bueno, lo encontramos en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. Y para eso les doy la cita bíblica, Hechos 1:14. Dice así, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, la familia ahora sí estaba ahí en el aposento santo, esperando la venida del Espíritu Santo. Ya lo habían visto resucitado. Ya sabían que había resucitado. Entonces, ahora sí están creyendo. Santiago preside entonces la reunión más importante de la iglesia, como vimos anteriormente, e inclusive cuando Pablo y Bernabé llegan a este concilio que estábamos hablando anteriormente, en Gálatas 2:9, dice lo siguiente, en efecto, Santiago, Cefas y Juan, Cefas quiere decir Pedro, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, se refiere a la iglesia, a la comunidad, al reconocer la gracia que yo había recibido, yo, está hablando Pablo, que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Entonces Pablo y Bernabé van a los no judíos, pero en cambio Santiago, Cefas y Juan continúan con los judíos. Pero lo que quiero que noten es que
dentro de esas columnas de la iglesia estaba Santiago, el hermano de Jesús. O sea, el cambio, la transformación que puede hacer el poder de Dios en la vida de un ser humano. Aquel Santiago que se burló de Jesús, aquel Santiago que no creía, aquel Santiago, hermano de Jesús, que decía, pero si este es mi hermanillo, o sea, si yo lo vi crecer, ¿y cómo que ahora es Dios? Bueno, ese Santiago creyó, y no solamente creyó, creyó y abrazó el Evangelio, que ahora vamos a leer, que se llama a sí mismo siervo del Señor. O sea, reconoce que su hermano mayor no solo era su hermano mayor, sino que es el Señor. Y aquí vemos que ya es una columna de la iglesia. En la última visita de Pablo a Jerusalén, le entregó un informe. Precisamente Pablo le entrega un informe a Santiago, reconociéndolo como el líder de la iglesia. Y eso lo podemos leer en Hechos 21, 18 y 19. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Santiago. Todos los líderes religiosos estaban presentes. Sí, menciona todo el liderazgo, pero dice que Pablo fue con ellos a ver a Santiago, o sea, a la persona que preside, que está liderando. Después de saludarlos, Pablo relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los no judíos por medio de su ministerio. El informe de Pablo es entregado a Santiago. La tradición judía nos dice un poco más sobre Santiago, ya que estamos hoy empezando este libro, entonces pues es bueno dar un poco de información de manera que todos tengamos un buen material de contexto para que cuando desglosemos el resto del texto en las próximas enseñanzas tengamos un mejor entendimiento. La tradición judía, cuando digo tradición judía, me refiero a literatura que no es bíblica, pero que son historiadores creíbles, respetables, honorables, ya sean judíos o romanos, que escribieron asuntos sobre la iglesia, donde nosotros nos podemos apoyar también para poder encontrar detalles, información sobre los libros bíblicos. La tradición judía dice que lideró la iglesia aproximadamente 30 años, que recibió un apodo cariñoso, Rodillas de Camello Viejo. Oigan qué apodo más particular, Rodillas de Camello Viejo. ¿Por qué? Porque los camellos, ustedes recuerdan en las películas, si no lo han visto personalmente, el camello cuando se va a agachar para sentarse, él dobla sus patas delanteras y cae sobre las rodillas de sus patas. Y cuando se va a levantar, el primer esfuerzo o soporte vienen a hacer esas rodillas. Entonces les hace un gran callo. Bueno, a Santiago le decían rodillas de camello viejo porque pasaba muchas largas jornadas de oración. Era un hombre de muchísima oración. Los camellos entonces tenían esa dureza ahí en las rodillas de tanto pasarlas por la arena del desierto. Pues Santiago de tanto doblar las rodillas en la presencia de Dios. Según la tradición también nos dice que él murió aproximadamente en el año 63 después de Cristo. Ahí entre el 62 y 63, dicen los estudiosos. Y que la razón fue porque el Sanedrín, el líder del Sanedrín particularmente, le mandó a negar su fe, a que negara su fe, y él no lo hizo. Entonces, como no negó su fe, lo tiraron de la parte más alta de las murallas del templo. Y así es como él muere como un mártir. Las personas a quienes él dirigió esta carta es a las 12 tribus que están en la dispersión. Dispersión es en la migración, en la diáspora, o sea, que salieron de Jerusalén. A las 12 tribus, o sea, a los judíos. Y aquí todavía les llama las 12 tribus, que es la terminología usada en el Antiguo Testamento. Y esto pues tiene algún sentido, ¿verdad? Porque el conocimiento de Santiago y el conocimiento de todos los judíos de la época era con base en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento apenas se está escribiendo, apenas está tomando lugar en este momento. Y vamos a ver dentro de poco cuando se escribe este libro.
No existen muchas evidencias en el texto como para poder decir cuándo se escribe el libro. ¿Y por qué digo eso? Porque hay otras cartas que sí que hay evidencias dentro del mismo libro que nos refieren con diferentes momentos históricos o diferentes gobernantes, etcétera, y podemos llegar a conclusiones de más o menos o una fecha bien aproximada cuando se escribe la carta o el libro. Pero en este caso no hay dentro del texto bíblico. Pero algunos estudiosos, por estudios extrabíblicos, etcétera, determinan que fue entre los años 45 al año 60, por ahí. Tuvo que haber sido antes del 62, 63, que sí hay mucha evidencia que fue cuando él fue mártir. Entonces tuvo que haber sido antes. Posiblemente Santiago sea el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. Y esto, pues se calcula que sucedió 2 años, aproximadamente 2 años antes del viaje misionero de Pablo. Ahora, esta carta tiene un propósito y es fomentar la vida cristiana práctica. Si todo el libro de Santiago vamos a encontrar una sabiduría práctica, vamos a encontrar un cristianismo práctico, no tanto teología o doctrina como encontraríamos en Romanos o en Gálatas. Aquí vamos a encontrar consejos del diario vivir prácticos. De hecho, algunos le llaman a esta carta que es una carta parecida a la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, a los proverbios y a los salmos, porque hay mucho consejo práctico, como también lo encontramos en Proverbios o el libro de Eclesiastés. Recordemos que la mayoría de los judíos en aquel momento no eran creyentes y los que eran creyentes estaban siendo perseguidos. Entonces, tratemos por un momento de contextualizarnos en que Santiago le está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida. ¿Y por quién? Por sus mismos hermanos, por sus mismos familiares, por sus mismos tíos, por sus mismos abuelitos. ¿Por qué? Porque en una familia uno se hacía seguidor de Jesús, pero otros no. Entonces eso dividía a la familia, eso traía mucha polémica, eso traía persecución de familiares contra familiares. Qué duro, ¿verdad? Qué incómodo, qué situación más difícil. ¿Cómo tuvieron ellos que defender la fe para que hoy tú y yo la podamos recibir? Y esta persecución era física, inclusive para matarlos, pero habían otras formas de persecución que también vivieron ellos y que la iglesia sigue viviendo hoy, como emocional, por ejemplo, o económica inclusive. En muchas partes del mundo sucede igual. Alguien se hace discípulo de Jesús y la familia lo deshereda, dependiendo de la religión donde venga y de la cultura donde haya crecido. Pero existen muchas modalidades de persecución. Entonces debemos de ser un poquito más inquietos en cuanto al análisis y la reflexión sobre la persecución, porque hoy la persecución ha tomado otros matices, pero no deja de ser persecución. Por ejemplo, si alguien tenía un negocio en aquella época, ya no le compraban más. Y al no comprarle más, la persona quebraba en su negocio. Al quebrar su negocio, pues no podía proveer alimento a su familia. Es una forma de persecución. En aquella época muchos judíos hicieron inclusive funerales con un feto que no tenía, donde no había muerto adentro, sino que era una forma de decir que su familiar había muerto para ellos porque se había hecho creyente. Imagínate que eso te pase a ti, que tu familia haga un funeral eh, de tu vida porque tú te hiciste seguidora de Jesús o seguidor de Jesús. Bueno, eso lo tuvieron que vivir muchos de ellos. Muchos perdieron a su familia que no les volvió a hablar. En fin, la persecución tiene muchas caras. Hoy nosotros tenemos una persecución, por ejemplo, que estamos viviendo a nivel de ligas mayores, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque está en ciertos gobiernos, en ciertos países, ciertos gobiernos que para financiar sus campañas políticas están recibiendo una cierta cantidad de dinero de organizaciones que son como sombrillas mundiales, de organizaciones internacionales, para que promuevan
una agenda dentro de cada país y esas agendas tienen algunos aspectos que son totalmente frontales en contra de los principios bíblicos, de los principios de la vida, de los principios de las relaciones interpersonales, etcétera. Entonces, hay muchas formas de persecución y esa es una manera de perseguir la fe. Es una forma de perseguir la fe, definitivamente, porque son a través de las leyes de los gobiernos, como decía anteriormente. Y estas leyes, pues los ciudadanos las tienen que respetar. Y resulta que los creyentes son ciudadanos. O sea, que en algún momento serán sometidos a respetar leyes que van en contra de lo que ellos creen en el texto bíblico. Y esa es una manera muy sutil de llevarnos a apostatar, a negar la fe. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando eso. Pero es bueno que abramos los ojos, sobre todo porque estamos en tiempos complicados, espiritualmente hablando. Y porque las artimañas y la artillería que el enemigo está sacando ya no es tan ordinaria. Si no es un cuchillo, no es un balazo, es mucho más sofisticada. Hay mucho paralelo con las enseñanzas entre esta carta y las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, por ejemplo. Aunque creció, eh, aunque ha crecido de otra manera, se ha expuesto de otra manera, pero sí hay mucha similitud. Ahora, aunque Santiago creció con Jesús, lo conoció muy bien porque crecieron juntos, jugaron bola juntos. Bueno, yo no sé qué jugarían por allá en Palestina en esa época, pero pues eran dos niños y la edad entre uno y otro no era no era mucha la distancia, así que jugarían juntos y les enseñaría el papá el mismo oficio de carpintero, supongo. Eh, pero Jacob conocía a Jesús más que todos los demás, porque había sido su hermano, creció con él. Sin embargo, no hace mucha mención en la carta, mención directa de esto, pero sí queda muy notable algo muy interesante. Queda muy notable el paralelo y la similitud en estos paralelos en cuanto a la enseñanza. O sea que si leemos el Sermón de Monte, la carta a Santiago, podemos ver que ellos eran parecidos. O sea que de alguna forma hubo un modelaje en la vida de Santiago, un modelaje de Jesús a Santiago. Definitivamente el énfasis de esta carta es una fe práctica, la demostración del Evangelio, hace un énfasis en la demostración del Evangelio, en el estilo de vida del creyente, que imagínense qué interesante, y aquí afine su oído, porque lo que voy a decir, pues si usted para que usted lo pueda captar de la mejor manera, ponga atención a esto. Lutero, ¿recuerdas quién es Lutero? Lutero es uno de los padres de la Reforma protestante. Lutero era un sacerdote de la Iglesia católica que venía huyendo de esta teología porque era una teología muy basada en que usted debe de comprar la salvación, en que la salvación se vendía, en que la salvación era a través de lo que usted hacía, de lo bien que usted se portaba, de las obras que usted hiciera de caridad o de los rezos o de lo que usted hiciera. O sea que usted podía adquirir la salvación a través de obras, right? De ahí viene Lutero. Y Lutero viene huyendo de eso y por eso nace la Reforma Protestante, porque Lutero declara que eso no es así, que el libro de Romanos dice que la salvación es por gracia sola, que no hay que ayudarle con obras, que al cielo se entra por creer en la muerte y en la resurrección de Jesús. Pero ahora resulta que Santiago viene a hablar de que esa fe se debe demostrar con nuestro estilo de vida. Entonces, para Lutero, el padre, uno de los padres de la Reforma, esta carta no le resultaba muy cómoda, no le gustaba mucho, dicen los historiadores, precisamente porque hace un énfasis en que hay que hacer obras, que la fe, que el que diga que cree en Dios y no vive
de una forma diferente, de acuerdo al Evangelio, es porque no ha creído. Esta carta hace un énfasis en esa demostración. Sí, porque es que el Evangelio está dividido en dos: hablar, proclamar y demostrar. Es como un matrimonio, ¿no? Sí, usted proclama, habla de Jesús, pero lo tiene que demostrar con su estilo de vida. Entonces, para Lutero, esta carta era un desafío para él. Lo menciono porque dependiendo pues, del conocimiento que tengas, etcétera, esto podría ilustrar un poco más la enseñanza. A él le parecía que Santiago enfatizaba mucho en las obras. Pero esa reacción de Lutero podría provenir de su propio temor, porque en el pasado él había encontrado que la iglesia estaba muy basada en las obras y le había llevado mucho trabajo y mucho esfuerzo el poder, digamos que empezar el movimiento de la reforma protestante. Y es que siempre que analizamos el trabajo de una iglesia y encontramos que hay énfasis, vamos a encontrar generalmente un desequilibrio espiritual. Tan importante es reconocer que la salvación es por fe sola, como que las obras son una expresión de una persona que ha creído, que se ha arrepentido, que ha cambiado de dirección, que su estilo de vida ahora es diferente, producto de que tuvo un encuentro con Jesús. Por eso el balance está en la proclamación y la demostración del Evangelio. Un buen matrimonio de estas dos es lo que nos da el compendio bíblico de estas dos áreas. Esta carta complementa, entonces Santiago es una carta que complementa las enseñanzas de Pablo, quien puso énfasis en la fe por gracia. Ahora Santiago agrega que la demostración de la fe es igualmente importante. Y nos va a dar toda una serie de exhortaciones muy interesantes. Esta carta tiene mucha similitud, entonces, con libros que nos dan herramientas para vivir un evangelio práctico, como les decía anteriormente, como son los proverbios. Hay varios temas en este libro. Habla de las pruebas y las tentaciones al inicio, habla de la fe y de las obras y de ese matrimonio que estábamos hablando, habla de cómo es que debemos de hablar, habla de sabiduría, habla de oración. Sí, como pueden ver, todos son temas del diario vivir y temas muy prácticos. En el primer verso dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En el griego, la firma o quien escribía la carta se escribía al inicio, no al final. Por eso ustedes también ven en las cartas de Pablo que Pablo empieza poniendo su nombre. Le seguía entonces el nombre del destinatario y luego un saludo. Y eso es lo que hace Santiago. Siervo de Dios, yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a quien a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, y luego dice saludo. Esa es la introducción, de acuerdo a la cultura griega. Eso es lo que está haciendo. El hecho de que solamente escribiera su nombre podría ser porque era alguien muy conocido, ya que pone Santiago. No dice más cosas de él, sí, como apóstol o como el pastor o como, sino que dice Santiago. Y es muy posible que fuera porque todo el mundo sabía quién era. Solamente escribe su nombre, entonces luego dice, se escribe a sí mismo y dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra siervo aquí es la palabra dulos, que ustedes recordarán que significa esclavo. O sea, él dice aquí siervo, o sea, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. A su hermano mayor lo está llamando Señor. Señor, y la palabra aquí es Kyrios. O sea que era señor de rey, de la máxima autoridad. Así está reconociendo a su hermano. Solamente Santiago y Judas ponen en el saludo que son siervos y esclavos de Jesús. De todos los saludos que encontramos en las cartas, solamente él y Judas hacen este tipo de saludos.
Claro, cualquiera que leía este saludo y sabía quién era Santiago, pues sabía que lo que estaba diciéndole es que era un adorador, porque la palabra dulos, o sea, significaba que estaba para adorar a Dios, además. La palabra salud, porque ahí dice salud como un saludo, significa sumo gozo, una manera común de saludar en una carta. Es la misma que, por cierto, él mismo usa en el Concilio de Jerusalén que leí anteriormente. Después de ese diálogo, de esa conversación, de terminar esa reunión, él escribe una carta y la manda a todas las personas que están relacionadas con el tema. Está en Hechos 15:23 y dice, con ellos mandaron la siguiente carta. O sea, ¿quiénes son ellos? Con Pablo y Bernabé. Con ellos mismos manda una carta para que lleven un documento con la autoridad propia de la iglesia en Jerusalén, que es donde nace la iglesia. Los apóstoles y líderes religiosos a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Saludos. Sí, la misma palabra que está usando acá al inicio de esta carta. El verso 2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diferentes pruebas. Ok, miren qué interesante. Hermanos míos, bueno, eso lo entendemos, lo hemos estado estudiando, se está refiriendo a la comunidad. Y luego considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diferentes pruebas, cuando tengan. O sea, son impredecibles. No está diciendo en tal y en tal momento que se encuentren con una prueba, sino cuando les aparezcan. Eso es lo que el texto quiere decir. Cuando le llegue, cuando le toque, son espontáneas, no avisan. Y luego continúa enfrentarse con diversas pruebas. Vamos a parar ahí también, en diversas pruebas. La palabra pruebas está en plural, en el griego también, o sea, se refiere a una cierta cantidad. Y la palabra diversas, l- y la palabra diversas se refiere a muchos colores en el griego, dando a entender cuando se encuentren con, con las pruebas, que son además muchas y son variadas. Entonces ya no habla solo de cantidad, sino de muchas expresiones, de muchas formas de pruebas. Las pruebas pueden ser externas como también pueden ser internas, o sea, pueden ser de situaciones que vienen de afuera o de conflictos internos nuestros, de situaciones de nuestra historia, dando a entender que cada prueba que llegue a tu vida examina una área diferente. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque la palabra prueba significa examen, test, pasar, es ser examinado. Eso es lo que es una prueba. Cuando pasamos una prueba, estamos pasando por una situación que permite ver cómo está nuestra fe. Eso es lo que hace la prueba. La prueba no se anuncia, sino que ella llega inesperadamente. Y en nuestro peregrinaje con Dios, ella va a llegar y va a ser diferente y va a ser varias veces. No pasamos una prueba y ya, sino que la vida nos va a traer diferentes situaciones. Y es que la vida, mis hermanos y hermanas, es como así. Hay momentos de mucho éxito, de mucha celebración, pero también hay momentos de lucha. Hay momentos de celebración, pero también hay momentos de lucha. Ese es el peregrinaje. Esa es la vida. Y si alguien pretende tenerla todo el tiempo aquí arriba, en celebración siempre, eso no va a ocurrir, no es así. Ahora, nuestra vida entonces son altos y bajos, de momentos gratificantes, de mucho ánimo, pero también momentos de dificultad, de lucha, de resistencia. Hay pruebas cortas, pero también hay pruebas medianas y hay pruebas muy largas. Hay pruebas intensas, pero también hay pruebas superficiales. Hay pruebas emocionales, pero también hay pruebas físicas y también hay pruebas financieras y también hay pruebas en las relaciones interpersonales. La prueba no respeta la edad, ni tampoco tu nivel de espiritualidad.
Entonces, no tiene que ver con tu espiritualidad. Esto es importante, vamos a ver por qué. Luego dice, considérense muy dichosos. O sea, considérense muy dichosos cuando se enfrenten a diversas pruebas. Entonces ya nos dijo que las pruebas llegan, ya nos dijo que son varias, ya nos dijo que tienen diferentes formas, ya nos dijo que las vamos a encontrar de seguro, pero que no sabemos cuándo. Ahora dice que nos debemos considerar dichosos cuando lleguen. Santiago dice que las recibamos con gozo. No se refiere a felicidad, porque sabemos que la felicidad depende de las circunstancias. Entonces no puede ser felicidad. ¿Quién va a estar feliz porque viene una prueba? Es ilógico. No, sino que con gozo. El gozo es un estado permanente que está muy conectado con nuestra voluntad. Nosotros decidimos estar con gozo, con contentamiento, con quienes somos, con lo que hemos logrado, con cómo nos vemos, con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Decidimos estar contentos en la situación en que estemos. De hecho, el gozo es un fruto del Espíritu Santo viviendo dentro nuestro. Y si no, estudialo en Gálatas 5. Dice que el fruto del Espíritu es amor y que una de las expresiones es gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe. Y ahí está el gozo. Una de las expresiones de tener a Cristo en nuestra vida es el gozo. Es algo que proviene de nuestra voluntad, pero también de nuestra relación con Dios. El gozo viene de esa unión que tenemos con Dios. Una persona que está en oración, que está en obediencia, que está siguiendo los principios bíblicos, que está alimentado de la palabra y de la oración, es una persona que va a tener como resultado en el diario vivir, aún en las tormentas, va a tener gozo. Y no es felicidad, es diferente. La felicidad es efímera, es temporal, es anímica. El gozo es un estado. Es igual que la paz de Dios. Cuando habla de paz, que es la palabra serenidad en el griego, se está refiriendo a un control, se está refiriendo a una serenidad que viene de adentro, producto de una relación con Dios. Y una relación que se obtiene a través de la decisión de tener una relación estrecha con Dios, en la comunión, en la obediencia, en la lectura, en la oración. Entonces, cuando viene la tormenta, usted está sencillamente preparado para pasar debajo de la lluvia sin que la lluvia lo empape. Lo va a mojar, pero no lo va a empapar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da el gozo. Nos da un estado permanente de bienestar a pesar de que estamos pasando un tiempo de dificultad, de lucha, de duda. Bueno, vamos a seguir escudriñando el texto para que nos siga aportando y nos siga enriqueciendo y nos siga alimentando, para que cuando venga la prueba podamos enfrentarla exitosamente. Y si ya estamos en ella, para que podamos hacerle ole y que no nos haga un daño eh, y no nos venga a perjudicar, sino todo lo contrario. Nos venga a fortalecer y venga a construir en nosotros. Entonces no se refiere a felicidad, sino a gozo. El gozo no se refiere a celebración. El gozo no es celebración y tampoco veíamos, no es que la prueba venga de un Dios muy malo que nos hace pasar por ahí porque Dios le encanta vernos sufrir, como algunas personas piensan, ¿no? Cuando tienen una situación de prueba dicen, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué Dios me dejó? ¿Por qué Dios me abandonó? No, no viene de un Dios malo, aunque puede venir como resultado de una desobediencia. Creo que esta parte es importante, por eso la repito de nuevo. La prueba puede venir como resultado de una desobediencia. O sea, Dios te dijo para la izquierda como a Jonás y tú tomaste para la derecha como Jonás. Entonces sí, que te va a tragar la ballena. Y esa es una prueba. Jonás tuvo esa prueba, de hecho. ¿Ok? Pero ahí es producto de la desobediencia. Pablo enfrentó diferentes pruebas. ¿Qué hizo Pablo? Pablo estuvo en una prueba 2 años. ¿Recuerdan cuando estudiamos el libro de los Hechos? Que si usted no lo ha estudiado, yo le invito a que entre aquí al canal y que lo busque en
en el playlist está como Hechos de los Apóstoles. Pablo estuvo 2 años en una cárcel. ¿Y qué hizo durante el tiempo que estuvo en la cárcel? Escribió la carta a los filipenses. O sea, Pablo se dedicó a escribir en la cárcel. Y dice que en la carta escribió más de 2 docenas, yo creo que un poco más, de 12, perdón, un poco más de 12 veces, de 12 veces, que se estaba gozando en el Señor. O sea, estaba en la cárcel y que se estaba gozando en el Señor. Este modelaje nos recomienda que mantengamos una actitud de contentamiento que no cambia con las circunstancias. No se refiere a no poder llorar en un momento de dolor, no se refiere a no pasar frustración, no se refiere a que no vamos a pedir oración, jamás. Claro que hay que pedir oración. Porque Pablo también pidió oración cuando estaba en la cárcel. O que no puedes hablar del tema porque el diablo te oye, como piensan algunas, que no podemos hablar de las situaciones difíciles porque Satanás nos escucha. Por ahí he escuchado esas doctrinas. No, de ninguna manera. Claro que podemos hablar y Satanás no tiene nada que ver que nos escuche o no nos escuche, él no tiene poder para hacer que esas cosas no sucedan. Pero tampoco podemos nosotros decir que no vamos a orar. Claro que vamos a orar. Pero esa prueba que Pablo estaba viviendo en la cárcel, él dice que tenía gozo. Y esto me recuerda a mí, hace un par de años que yo tuve cáncer y tuve cáncer en un pulmón, en los pulmones. Me salió un tumor y cuando yo pasé el proceso, que fue muy rápido y fue con una cirugía y estoy sana, gracias a Dios, eh, en mi corazón yo tenía la paz de Dios en todo tiempo. Y ahora hace como unos días alguien me preguntó, hermana Alexandra, usted una vez contó que usted había tenido una cirugía y que usted había tenido cáncer y que usted tenía mucha paz. Yo quiero saber si esa paz que usted tenía era porque usted tomaba alguna pastillita. Y yo, y le dije, pues si la hubiera necesitado la pastillita me la tomo, pero en realidad cuando conté eso como un testimonio, era porque no tomaba pastillita, precisamente eso era lo que quería enseñar, que Dios nos puede dar paz en momentos de mucha dificultad en que naturalmente no deberíamos de tener paz. Y eso es producto de la relación con Dios, de descansar en Dios, de creerle a Dios. Claro. Entonces, sí que la prueba en nuestra vida viene cuando la prueba toque a tu puerta, a la puerta de tu casa, haga. Lo que yo te recomiendo es que la invites a pasar y que la sientes al frente y le sirvas una taza de café y converses con ella, en lugar de resistirla y en lugar de reclamarle y en lugar de amargarte, le preguntes, bueno, ¿qué es lo que debo aprender? ¿Qué es la lección que me va a enseñar este tiempo de dificultad? Avanzamos. Santiago, siempre en el capítulo 1 y ahora vamos al verso 3. Pues ya saben, miren qué interesante, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. O sea que la prueba aparece para producir perseverancia. La prueba, la dificultad, el aguacero por el que usted tiene que pasar, produce perseverancia. Entonces estudiamos perseverancia. ¿Qué significa? La palabra perseverancia significa resistencia, significa resiliencia, significa fortaleza, significa perseverar en la fe. Y esto me recuerda que la perseverancia es otro fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas 5 también. La perseverancia era cuando un general romano del Imperio Romano entraba en una lucha porque estaba conquistando un terreno nuevo, peleaba contra el general de un ejército enemigo, lo derribaban al general romano, quedaba en el suelo, sus soldados ensangrentados en el suelo, todo el mundo desbaratado, y el general enemigo del ejército enemigo venía con un papelito y un bolígrafo
Mentira, ustedes saben que no habían bolígrafos, para que firmara ese papelito dándose por vencido, renunciando, claudicando, giving up. Y venía con ese papelito para que el general lo firmara, el general romano, y el general romano, dice la historia, pues esto está en la historia, dice la historia que contestaba, yo no me rindo. Y es que eso es lo que significa perseverancia. Entonces, la prueba lo que nos hace es unos valientes, con una gran resistencia, con una gran resiliencia, que no renunciamos, no claudicamos a nuestra fe, a, nuestra, a nuestro creer en que Dios nos sacará adelante. Al estar agarrados del Señor. Es así como agarrarle el manto a Dios y decir, de aquí no me suelto hasta que no me bendigas. Sí, eso dice que hace la perseverancia. La perseverancia, perdón, la prueba da perseverancia, resiliencia, resistencia, una madurez espiritual, una sabiduría espiritual. Debemos de recibir la prueba con la actitud de quien cree que Dios tiene el poder y la capacidad para cambiar esa realidad. Sí, aquí lo estoy pasando, esto me está sucediendo, pero yo creo. Pero es un creer auténtico y de adentro hacia afuera. No como yo he visto gente que cuando viene una prueba y una dificultad ponen una carita, pero ¿por qué a mí? Pero si yo estaba tratando de buscarlo, pero ¿qué es esto que Dios me está haciendo? Pero que yo no me lo merezco. Claro que te lo mereces. Pero bueno, esas personitas, y que luego cuando ya Dios les contesta, dice, yo siempre tuve mucha fe. ¿Qué? Y yo digo, habría que ver, así no era la carita que tenías cuando todavía estabas pasando lucha. Yo creo que de tener esta presencia de Dios, esta pasar esta prueba en victoria, es cuando usted cree y usted toma la decisión de recordar que si Dios es grande y es poderoso y te va a sacar. Lo que tienes que examinar es cómo te vas a manejar en medio de la dificultad. ¿Vas a tomar la vía de continuar en la obediencia o vas a renunciar y vas a hacerlo a tu manera? ¿Vas a tomar un shortcut, vas a tomar un atajo? Y vas a decir, bueno, la verdad que ya oré, ya le di a Dios tiempo, la verdad es que le di un día de tiempo, no me contestó, ahora yo voy por lo mío. Yo lo hago como a mí me dé la gana, como a mí me parezca, porque ya yo le di tiempo a Dios. La verdad que le di todo el día y aquí estoy esperando y no lo hizo. ¿Cuántos años tiene Dios de esperarte a ti? ¿Y tú vas a venir a darle a Dios un día, 2 días, una semana? Cuando en realidad tú tienes 20, 30 años de caminar de acuerdo a tu voluntad. Las pruebas tienen una función importante en nuestra vida. Nos hacen más resistentes, aguantamos más sin claudicar, prueba nuestra fe, como el oro, que cuando le ponen el calor, entonces sale a la luz si verdaderamente es oro o si es una fantasía camuflada, que se va a derretir y se va a descomponer. En la prueba corrige áreas de nuestra vida. Podemos ver lo que no está bien en nosotros en la prueba. Ahí es donde usted se da cuenta dónde está parado. Nos redirecciona, nos puede quitar a alguien, inclusive te puede quitar un novio, te puede quitar una novia para poder darte la que verdaderamente es la que él te quiere dar, por ejemplo. Sí, la prueba es un momento importantísimo en nuestra vida y por eso debemos de observar cómo lo manejamos. Si somos fieles a Dios en la prueba, si estamos pasando una situación económica, una prueba económica muy difícil y bueno, en lugar de buscar trabajo, no sé, buscamos un sugar daddy o perseveramos en buscar trabajo y en buscar la voluntad del Señor para nuestra vida. O tomamos el atajo por ahí, yéndonos por ahí con alguien que nos resuelva, económicamente hablando. O tomando un dinero que no nos conviene, que no es nuestro.
que es de alguien que nos lo dio para que se lo guardáramos y ahora lo vamos a usar sin ningún permiso. Tenemos que examinar cómo vamos a manejarnos en la prueba. La perseverancia, algunas Biblias lo traducen como paciencia. Hay que tener cuidado con eso, porque más bien es perseverancia que paciencia. Porque paciencia es como quedarse y aguantar, y no, es pasivo. Paciencia es como un poco pasivo. Más bien perseverancia es como una actitud más proactiva. La paciencia es más como esperar. La perseverancia es más como de actuar. Romanos 5 nos habla de eso, si usted lo quiere leer, ahí lo puede leer. Dice también, Romanos 5, 2 y 5, también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿Sí ve? Esa firmeza, eso es lo que da la prueba cuando se ha abrazado apropiadamente, cuando se ha vivido apropiadamente. Las pruebas nos hacen madurar, nos acercan a Dios. Todas las pruebas, no, las pruebas que pasas bien, porque eso es como un examen. O sea, si usted se queda en la U, en el examen, porque no lo pudo pasar, pues no, no le va a ayudar a madurar nada, no le va a acercar a su título ni a su graduación. De la misma manera es la prueba de la fe. Entonces, ¿cuáles pruebas? Las pruebas que usted pasa apropiadamente, de acuerdo a como Dios nos está diciendo en el texto bíblico, nos van a acercar a Dios. Hacen un trabajo en nuestro carácter, un trabajo que no hace los buenos tiempos en nuestra vida. Nadie crece tanto en la vida que cuando ha tenido un problema. Y si no, recuérdelo ahora mismo. Tómese unos segundos para pensar. ¿Cuáles son los momentos de mayor crecimiento que usted ha tenido en su vida? ¿Fue en los buenos momentos? No, fue en los momentos difíciles. Los momentos difíciles son los que dejan enseñanzas más profundas a la gente que puede aprovechar esas lecciones de vida, porque hay gente que es necia, no va a aprender, no va a sacar provecho. Aunque yo le esté hablando hoy, aunque el Espíritu le hable, aunque se encuentren con este texto, aunque escuchen otros predicadores, siguen comportándose igual. Pero en usted está hoy la decisión de poder aprovechar la prueba. Hace trabajo entonces, crecemos más durante las dificultades, nos hacen reconocer más a Dios, depender más de Dios, afina nuestro espíritu para tener un mejor discernimiento. Algunas pruebas son consecuencia de la desobediencia. Desgraciadamente, sí, algunas pruebas, por ejemplo, desobediencia o malos manejos de situaciones. Por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Él se fue por ahí, se tiró toda la plata, se fue de fiesta, hizo un desastre con su vida y cuando ya estaba en bancarrota, pues regresó donde su padre. Sí, él pasó toda esa prueba. Él pasó la prueba de pasarla súper mal porque derrochó su vida completamente y posiblemente sus recursos económicos también. Me recuerda esto, mal manejos de situación, me recuerda este, Billy Graham, el gran evangelista, posiblemente lo han escuchado, lo conocen. Billy Graham tenía sus hijos y él viajaba muchísimo por el ministerio. Todos sabemos que ha sido el predicador del siglo XX, el hombre que más personas ha traído a los pies de Cristo. Pero como todo ser humano, pues también ha cometido errores en su vida. Y leía su biografía un día y dice que hubo momentos en que pues Billy Graham pasaba fuera de su casa todo el tiempo, que cuando regresaba alguna vez sus hijos, regresaba a casa y uno de sus hijos preguntaba, ¿y él quién es? Porque ni lo reconocían de tanto tiempo que pasaba afuera. Su hijo, que hoy dirige el ministerio, precisamente, pues Billy Graham murió hace poco, que hoy dirige el ministerio, era alcohólico, era drogadicto, se divorció, su vida era un desastre. Entonces pasó por toda esta dificultad. Se imagina, un gran predicador y tenía a sus hijos súper desubicados, con vidas muy disfuncionales, sobre todo la de su hijo, que hoy dirige su ministerio.
Entonces sí que hay pruebas que podemos pasar también por malos manejos en nuestra vida, tal vez no intencionales. Jonás, ustedes saben que Jonás Dios lo mandó para Nínive, pero Jonás tomó un barco en dirección opuesta. ¿Y qué le pasó? Como mencioné antes, se lo tragó la ballena. Y Jonás estaba en el barco y dice que la tormenta movía aquel barco y que todos decían, pero se enojaron los dioses, decían los marinos, que eran paganos. Y Jonás les dijo, es mi culpa, tírenme al mar para que se les calme la tormenta. Lo tiraron al mar y se les calmó la tormenta y se lo tragó un pez a Jonás y el pez lo fue y lo vomitó por allá cerca de Nínive, a donde Dios lo había mandado. Pero Jonás la vio muy mal dentro de ese pez. O sea, esa fue una prueba. ¿Por qué? Por desobediencia. Pero también me recuerdo de otras pruebas y esta la voy a compartir porque quiero que reflexionemos en esto de que las pruebas no sabemos cuándo llegan, pero tenemos que estar listos a saber bailar con ellas, vivir con ellas, sentarnos a tomar café con ellas, como usted le quiera llamar, y aprender de ese momento difícil en nuestra vida, en lugar de resistirlas, de pelear, de sentirnos las víctimas, eh, porque es en ese momento donde vamos o no vamos a pasar este momento, este test, este examen, por decirlo de alguna manera. Y me refiero a Gigi. Gigi Ávila era un evangelista muy conocido de Puerto Rico, un hombre que también con un gran poder, una gran unción de parte de Dios, un predicador pentecostal muy reconocido durante muchos años, ya hoy grande, pero yo no sé si todavía está vivo Gigi, pero él tenía una hija, Carmen Lía, y fue asesinada a puñaladas por su esposo. Entonces, qué difícil para un predicador con una gran unción, con una gran presencia de Dios, eh, que le maten a su hija a puñaladas, porque su hija estaba casada con un agresor y se la mató a puñaladas, la mató a puñaladas. Sin embargo, me acuerdo que cuando esto pasó, Gigi cogió su Biblia, él estaba en una actividad evangelística, y levantó su Biblia y dio un mensaje y dijo, con todo y todo, yo estoy bien con mi Dios. O sea, esta prueba no me tumbó la fe. Claro, a cualquiera le pasa eso y dice, ¿dónde está Dios? Y yo le sirvo a Dios, ¿cómo es que matan a mi hija a puñaladas? ¿O qué me dicen de David Wilkerson? David Wilkerson, gran predicador que escribió La Cruz y el Puñal, que evangelizó a los pandilleros más terribles de Nueva York y que hay conversiones de esos pandilleros que son grandes evangelistas y han hecho trabajos lindísimos en Estados Unidos, muy conocidos. Y David Wilkerson con una iglesia enorme en New York y ya y venía con su esposa, no se sabe por qué, se tiró al carril contrario, venía un camión, le dio de frente y lo mató. Esto es una prueba para la familia, porque todo el mundo diría, pero ¿cómo mi papá le entregó la vida al evangelio? Los nietos, se quedaron creo que 11 nietitos, varios hijos. La señora también salió muy herida. Bueno, y podemos seguir. Pablo, recuerden que Pablo tenía una enfermedad en los ojos y que dice que él ha orado y que Dios le ha dicho, bástate mi gracia. O sea, los ojitos de Pablo. Pablo era un erudito, era un hombre letradísimo, tenía que leer mucho, le encantaba escribir, nos escribió tantos libros del Nuevo Testamento, pero le vino una prueba y fue con sus ojos, que uno diría, pero ¿cómo Dios lo permite? Si la verdad es que él ocupa los ojos para ver, para escribir, para dejar el legado a la humanidad del Nuevo Testamento, todo lo que escribió. Tuvo una prueba. Así que cada uno de nosotros en la vida enfrenta diferentes pruebas, diferentes situaciones. Yo tengo las mías, usted tiene las suyas, si no le han llegado, le van a llegar y lo mismo va a pasar con todos. Y es que ellas van y vienen. Y es que ese es el caminar con Cristo. Es el caminar con Cristo. No tiene que ver con tu santidad. Algunas veces son desobediencia, pero las pruebas también pueden llegar porque sí, porque son parte de los exámenes que pasamos. Las pruebas llegan a tu vida no porque tú las hayas provocado, no porque tú las merezcas.
El verso 4 dice, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra. O sea, ahora que pasaste la prueba y que estás perseverando, que tienes la resistencia, que tienes la fortaleza, que tienes la resiliencia, bueno, debe de llevar esa resiliencia, esa perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que seamos perfectos e íntegros. Ese es el propósito de la prueba, sin que nos falte nada, para que estemos completos. Hay que entonces pasar la prueba. Y dice el texto aquí mismo en Santiago 1:12, dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Sí, dichoso el que resiste la tentación. Claro, es que la tentación no es pecado. Jesús fue tentado en todo. Lo que es pecado es ceder a la tentación, pero no la tentación. Tener el pensamiento que te venga a la mente de ir a pecar no es pecado. Lo que es pecado es seguir ese pensamiento, obedecer a ese pensamiento. Independientemente de la clase de prueba que estemos viviendo, si nosotros perseveramos, lo que este texto dice es que vamos a ser bendecidos. Y Proverbios 4 dice, adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No olvides mis palabras ni te apartes de ella. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las posesiones, adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Eso nos dice Proverbios 4. ¿Y por qué? Porque el texto dice que la perseverancia nos lleva a ser sabios. Y esa es la corona terrenal final de la prueba, darnos sabiduría. La sabiduría no llega naturalmente, no nacemos con ella, pero es obtenible. La sabiduría, Dios quiere que todos la tengamos. Y no es conocimiento, sabiduría no es conocimiento. Hay situaciones de la vida en que nosotros necesitamos más que haber leído un libro, más que el conocimiento que nos deja la calle. Definitivamente, la sabiduría está por encima del conocimiento. No la da el dinero, no la da el éxito, no la dan los títulos. En estos días estaba viendo un programa de televisión en que muchos actores y actrices estaban haciendo una actividad en televisión para influenciar a la población para que vote en pro de un candidato o de una candidata de un partido político. Y mientras los observaba, yo pensaba, estas personas tan adineradas, tan exitosas, tan buenos actores y actrices, porque la mayoría de los que estaban ahí me encanta como actores y actrices, pensaba yo, no tienen nada que enseñarme a mí sobre sabiduría, porque lo que están promoviendo no necesariamente es algo que esté afianzado y fundamentado en los principios bíblicos. Entonces, nosotros en la vida no nos podemos dejar llevar de porque un influencer tiene muchísimos seguidores, todo lo que ponga en Instagram es porque es verdad. No, es porque es sabio. No, es porque lleva la vida. No, no. La sabiduría viene de lo alto, viene de Dios. No se obtiene ni en la cuenta bancaria, ni en los títulos de una universidad, ni en el éxito de una actriz o de un actor. Entonces no tenemos por qué seguir a una persona que sencillamente tiene influencia porque alguno de estos atributos naturales de hombre le está dando esa influencia, pero no porque Dios le ha puesto el sello y ha dicho, sí, créanle, síganla, como habla Pablo. Síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Nosotros seguimos a Cristo y podemos seguir a alguien, pero ese alguien tiene que seguir a Cristo y lo vamos a constatar porque vemos que su vida es reflejada en lo que la palabra de Dios dice y no en una buena oratoria y no en un título, no en un dinero.
Y aquí vienen tres palabras claves para entender mejor el tema de la sabiduría. El conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es la información, una cierta cantidad de información. El entendimiento es la interpretación de esa información. La sabiduría es la aplicación de esa interpretación, de ese conocimiento. Entonces, la sabiduría es la aplicación del conocimiento en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Eso es ser sabio. Es una sabiduría que viene de Dios, la que estamos hablando acá. Y voy a poner un ejemplo. Hay dos personas que están jugando golf. Ustedes saben, en los campos de golf tan bonitos, todo verde, todo lindo. Y en eso empieza a llover. Y una persona se vuelve y le dice a la otra, uno de los dos jugadores le dice, oye, está lloviendo. Ok, ¿eso sería qué? Conocimiento. Claro, tiene conocimiento, se da cuenta de que está lloviendo. Ok, y el otro le pregunta, ¿qué hacemos? Y entonces el otro le contesta, bueno, vámonos de aquí para que no nos mojemos. Eso vendría a ser el entendimiento del conocimiento. Y el otro le dice, bueno, pues montémonos en el carro y huyamos hacia la derecha, como decían las fábulas. Vámonos en esta dirección. Ese cómo hacerlo. Ese qué hacer y cómo hacerlo viene a ser la sabiduría. Esa implementación de montarse en el carrito de golf y salir del lugar para irse a proteger a algún lado que no les caiga el agua, eso vendría a ser la sabiduría. La sabiduría es la implementación del conocimiento. Pero usted dirá, eso es muy fácil. Claro, pero este proceso entre tener el conocimiento, entenderlo, digerirlo, pasarlo por todos los aparatos espirituales y emocionales del ser humano para llevarlo a una implementación, eso es la encarnación misma del Evangelio. Encarnar el evangelio, un evangelio encarnado, es aquella persona que va implementando lo que va aprendiendo de la palabra. Y la prueba es esa situación difícil que tú pasas en la vida en la cual se va a dejar ver si verdaderamente esa parte del evangelio ya fue encarnada en ti o si no ha sido encarnada en ti. Si es parte tuya, encarnada es que ya es parte de tu carne, ya es parte de tu diario vivir, ya ni siquiera lo tienes como lucha, ya es parte tuya. Entonces, ese es el proceso para llegar a la sabiduría. Y nos dice el verso 5: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Si no tenemos sabiduría, solo tenemos que pedírsela a Dios. Por eso muchos predicadores dicen, bueno, no pida sabiduría porque si usted la pide, Dios le va a mandar una prueba. Es una forma chistosa de decirlo, porque la sabiduría siempre es buena para ti, independientemente de que pasemos o no por pruebas. La sabiduría es lo que te hace maduro espiritualmente, lo que te hace crecer de acuerdo a la estatura de Cristo. ¿Cómo hacemos para tener esa sabiduría? El verso 6 dice, pero que pida con fe. O sea, si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios, pero pídala con fe, sin dudar. O sea, pídala seguro de que usted se la está pidiendo a un Dios todopoderoso, a un Dios grandísimo, a un Dios que sostiene las estrellas, que sostiene las constelaciones de los planetas, que te puso la vida en el vientre de tu madre. A un Dios que te formó, a un Dios que te tejió, a un Dios que te ha cuidado, a un Dios que le da el color a las flores, que alimenta a los animalitos en la jungla en este mismo momento, que hace que su gracia y su amor esté sobre buenos y malos, hace que caiga lluvia sobre los que lo aman a Él y sobre los que no. Eso es, ese es el Dios en el que tenemos que confiar cuando se la pedimos, para poder crecer de acuerdo a la estatura de Cristo. Dice,
pero que no dudemos, porque entonces seremos como las olas del mar, que van y vienen. Y el verso 7 dice, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la Reina Valera de los 60. Y estamos siempre en Santiago 1:8, solo que lo estoy leyendo de la Reina Valera de los 60. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra doble ánimo aquí lo que significa es doblemente en griego. O sea, una persona que hoy obedece a Dios y mañana obedece sus propios deseos. Hoy estoy con el Señor y mañana estoy haciendo lo que yo quiero. Dice que la persona que es así, que son los tibios también mencionados en Apocalipsis, que tienen un pie adentro y otro afuera, que son creyentes solamente cuando van al edificio los domingos, pero que el resto de la semana hacen lo que les da la gana con su vida. Dice que esas personas no van a recibir ninguna sabiduría. Por eso usted puede ver a alguien que tiene 20 años diciendo que es creyente y es súper inmadura espiritualmente. Abre su boca y usted dice, le dices que ore y los escuchas orar y no tienen ninguna relación con Dios. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual no tiene que ver con la edad, tiene que ver con cuánto de lo que has aprendido lo estás implementando en tu vida. Ahí es cuando tú estás pasando de niveles y estás creciendo. Tú no pasas de niveles y creces porque hagas un poco de rituales o porque te profeticen 40,000 cosas o no, para nada. La madurez está en el carácter, la madurez está en abrazar la prueba, en pasar la prueba, en que cuando toque la puerta de tu casa, tú le invites a que entre y se siente a tomar café contigo y tú aprendas la lección que esa situación te quiere enseñar en la vida. Y además tú ores con una actitud de quien cree que Dios te va a sacar de eso y te va a dar mucho más. Y es que lo va a hacer, es que lo va a hacer. Ese es nuestro Dios. Un Dios que si tú le pides sabiduría te la va a dar. Un Dios que te va a respaldar, un Dios que te ama, que tú eres importante para Él. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Que cuando pases por pruebas, no busquemos dentro de nosotros los recursos para salir adelante de la prueba. Que vayamos donde Dios, que se los pidamos a Dios, que tampoco oremos para que Dios nos libere de la prueba. De la prueba no se ora para que uno sea liberado, sino más bien pidámosle que nos enseñe la lección que está contenida en la prueba. Hay más posibilidades de salir rápido de la prueba entre más pronto aprendas la lección. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere, que nosotros entendamos que las pruebas van a llegar sí o sí, que no necesariamente es producto de desobediencia, sino porque ellas pasan por nuestra vida y que nosotros lo que debemos de saber es cómo vamos a manejar la prueba y que debemos de recibirla con gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que al final de la prueba, si manejamos la situación adecuadamente, vamos a haber crecido, vamos a terminar siendo más sabios, vamos a haber pasado el examen y nos vamos a graduar. Y vamos a crecer de acuerdo a la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces cuando nosotros crecemos y vamos creciendo, alcanzando esa estatura que nos manda la Biblia, que no vamos a llegar nunca a ella, por cierto, el Espíritu Santo va añadiendo a nuestra vida y nos va capacitando para enfrentar retos mayores, para tener una sabiduría que no solamente bendiga tu vida y tu casa, sino que bendiga a todos los que te rodean. Y muchos entonces sean bendecidos a través de tu vida que ha sido pasada por el fuego, que has pasado la prueba y has sido aprobado, dice la Escritura, has sido aprobada por Dios. Que Dios en su amor y misericordia nos ayude a entender sus principios y que este libro práctico nos dé herramientas para poder comprender mejor
cómo manejarnos en nuestra vida, cómo poder enfrentar las dificultades con gozo, con fe, pidiéndole a Dios sabiduría y que el Espíritu Santo siga formando a este Cristo de gloria en nosotros. Que Dios te ayude en todo, que Dios te bendiga. Nos ha dado mucho gusto tenerte con nosotros hoy, que nos acompañes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que nuestro buen Dios te ayude a incorporar esta enseñanza en tu diario vivir, a implementar el conocimiento para que adquieras sabiduría y puedas poner estas herramientas en práctica en los diferentes desafíos que la vida nos va presentando. Que Dios te ayude, que Dios te fortalezca, que Dios escuche las necesidades que hay en tu corazón. Nos vemos en el próximo estudio. Si no te has suscrito al canal, pues te recuerdo suscribirte y desde luego, si te pareció bueno el contenido, que nos ayudes. Y la forma de colaborar es dándole un like para que el algoritmo envíe este mensaje de verdad y de poder, de transformación a muchas personas y muchos más tengan acceso a este mensaje. Que estés muy bien y nos vemos pronto.